Vamos a hablar ahora sobre la tomografía en tórax, que fue el tema que nos tocó para la exposición de nuestro trabajo autónomo. Entre los integrantes tenemos a los alumnos Pablo Barzallo, José Mieles, David Godoy, Brian Silva, José Fajardo, Carlos González y John Sal. Antes de adentrarnos a las patologías referentes a la tomografía en tórax, debemos saber unos principios básicos que hemos tratado todo el ciclo. Pero para recordarlos y para tener claras sobre todas las patologías, vamos a implementarlo. Primero debemos saber que la tomografía es una técnica digital que utiliza un haz de rayos X. En este va a variar un poco la nomenclatura referente a la radiografía. Aquí tenemos que las estructuras que son, es decir, más blancas, se las dice hiperdensas o hiperdenso, es decir, el hueso. Y a las estructuras, es decir, que están un poquito más negras, por así decirles, es hipodenso, es decir, el aire. También debemos diferenciar que hay varios tipos de cortes. Tenemos un corte coronal, un corte axial y un corte sagital. Cada uno nos va a permitir de diferenciar de mejor manera algunas patologías. Y cabe recalcar que la tomografía es un poquito más avanzada que la radiografía y es un estudio de elección para diagnosticar algunas enfermedades o patologías como las que vamos a tratar a continuación. Empezando con las patologías, tenemos a la bronquiectasia. La bronquiectasia es una dilatación irreversible y localizada de parte del árbol bronquial. Esta está asociada sobre todo a infecciones por bacterias necrosantes, como es el estafilococos y la Klebsiella. También a pacientes con fibrosis quística o que tienen síndrome de Cartagener o de Swyer-James. Las manifestaciones clínicas de esta son una tos productiva crónica y una hemoptisis. Esta, como dijimos antes, la TAG o la tomografía es el estudio de elección para detectar la bronquiectasia. Antes de pasar a las imágenes, debemos saber que hay dos signos característicos. Tenemos primero el signo en la vía del patrón del tren. Estas son opacidades lineales que se dan por el engrosamiento de las paredes del bronquio dilatado. Y la segunda tenemos el signo del anillo de sello, que hay un engrosamiento parietal del bronquio con aumento de calibre mayor que la arteria pulmonar asociada. Ahora sí, continuando con las imágenes, tenemos que esta tomografía está en un corte coronal y es de un paciente de 71 años con un diagnóstico de fibrosis quística. Podemos ver en esta como en los dos lóbulos superiores del pulmón derecho y del pulmón izquierdo tiene unas bronquiectasias quísticas. Es como unos quistes llenos de aire, como vemos en los círculos rojos. Este paciente llegó por tener un cuadro de una tos seca y de DIF. También podemos diferenciar el patrón en las vías del tren. Continuando con la siguiente imagen, vemos que aquí tenemos ya un corte axial y podemos diferenciar de mejor manera los dos signos antes nombrados. Con la flecha amarilla tenemos el signo en las vías del tren, las opacidades lineales. Y en el círculo amarillo tenemos el signo del anillo de sello. Como vemos esta estructura hipodensa, aire, pero más abajo una zona hiperdensa. Aquí tenemos un engrosamiento, mire, parietal del bronquio. Ahora proseguimos con la EPOC. La EPOC se define nada más como una obstrucción en el flujo de aire de una persona y se puede dar por dos causas, una bronquitis crónica o un enfisema. Tenemos tres tipos de enfisema. Primero vamos a empezar hablando de dos. Tenemos un enfisema centroacinar, que mire, son los que están aquí encerrados con círculos rojos, son las estructuras hipodensas que están acá adentro. El enfisema centroacinar va a afectar las porciones centrales del acino y del bronquiolo, produciendo
su destrucción. Y está asociado clínicamente a personas que han fumado por varios años el cigarrillo. Continuando, tenemos un enfisema paraceptal, como vemos acá, estructura hipodensa, hipodensa, hipodensa. Entonces, el enfisema paraceptal es el menos frecuente de estos y se presenta sobre todo en las estructuras alejadas del pulmón, es decir, más periféricas, como vemos aquí, aquí y acá. Para finalizar, tenemos el último, el enfisema panacinar. Este enfisema panacinar provoca la destrucción del alveolo distal y del bronquiolo terminal. Y podemos ver que las estrellitas, estas dos estrellitas, están señalándonos el enfisema panacinar, las estructuras hipodensas. Cabe recalcar que se va a estar más en zonas inferiores, como vemos en las dos estrellitas, aquí también este círculo azul, y va a afectar más a pacientes que tengan un déficit del alfa-1 antitripsina. Yo voy a hablar acerca del aneurisma aórtico. Tenemos que el aneurisma aórtico no va a ser más que una dilatación mayor de 4 centímetros que afecta a las 3 capas de la pared de la arteria. Vamos a tener que cuando no se impliquen las 3 capas se considera un pseudoaneurisma y tenemos que la causa a la que se le atribuye la pérdida de fibras de colágeno, elastina de la capa media y de la adventicia. Vamos a tener que los métodos no invasivos más utilizados para su diagnóstico va a ser la radiografía, la resonancia magnética y lo que nos compete ahorita en el tema, que es la tomografía. Vamos a tener una tomografía axial computarizada de este lado, que va a ser una ventana mediastínica. También vamos a ver que los vasos están de isodensos. Y también vamos a tener aquí, que es muy importante resaltarlo este momento, que el diámetro de la aorta ascendente siempre va a ser mayor al de la aorta descendente. Hay que tener en claro estos dos diámetros. Para la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a tener una tomografía computarizada torácica con contraste que muestra el aneurisma de la aorta torácica descendente de 6.8 centímetros de diámetro transversal máximo con un rombo mural excéntrico. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, como mencionamos antes, y aquí es muy claro que el diámetro de la aorta descendente es mucho más grande que el de la aorta ascendente. Y también, como se mencionó, vamos a tener aquí el trombo mural excéntrico. Entonces, esta parte de aquí. Esta imagen se va a ver más hiperdensa debido a que vamos a presentarle en los vasos contraste venoso. Por eso se va a ver de esta manera. Aquí vamos a tener un corte sagital en la que se va a poder evidenciar la dilatación de la aorta ascendente y también esta imagen se va a encontrar con contraste. Y acá vamos a tener la misma imagen pero desde un corte axial donde también se ve la dilatación de la aorta. Vamos a tener también la hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar también vamos a tener dentro del estudio imagenológico dos estudios muy claves para la identificación de esta patología. Vamos a tener como primera instancia que cuando la arteria pulmonar es mayor a 29 milímetros, vamos a identificar como hipertensión pulmonar. Y el segundo indicativo muy importante que es cuando la arteria pulmonar es de mayor diámetro que la aorta ascendente. Como vimos en la primera imagen de todas, siempre la aorta ascendente
la que tenemos aquí, va a ser de mayor diámetro que la arteria pulmonar, que aquí no se ve muy bien, pero tenemos más o menos relación de las medidas. Ya, en esta imagen también se va a ver hiperdenso debido a que tenemos la presencia de contraste y también vamos a tener una ventana mediastínica a nivel de, de arteria pulmonar. Vacío tiroideo retroesternal. En ocasiones el polo inferior de algunos lóbulos tiroideos va a estar aumentado de tamaño, lo cual va a hacer que estos desciendan en dirección inferior hacia la parte superior del tórax, más que en dirección anterior a la del cuello. La mayoría de masas tiroides va a estar ubicada al lado derecho, como podemos observar, y descienden por detrás de la tráquea. El vacío tiroideo retroesternal va a desplazar característicamente a la tráquea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde se ubique, y no van a sobrepasar más allá de la parte superior del callado aórtico. Por lo tanto, debemos considerar la posibilidad de un vacío tiroideo retroesternal cuando encontramos estas masas mediastínicas aumentadas de tamaño que están desplazando a la tráquea. En la imagen A podemos ver una masa tiroidea retroesternal que está en contigüidad con la glándula tiroidea, que a menudo presenta estas zonas hiperdensas que corresponden a calcificaciones. En la imagen B igual una masa tiroidea retroesternal de gran tamaño, la cual tiene un gran contraste intravenoso que presenta un patrón moteado o granular y heterogéneo, el cual está desplazando la tráquea ligeramente hacia la izquierda. Por todo lo antes mencionado, podemos decir que esto se trata de un vacío tiroideo retroesternal. Ahora hablaremos del nódulo solitario en el pulmón. Si su tamaño es superior a 3 centímetros se denomina masa, si su tamaño es inferior a 3 centímetros se denomina nódulo. En esta imagen podemos observar una zona redonda, hiperdensa, que corresponde a un nódulo de 1.8 centímetros con bordes bien definidos en el lóbulo superior derecho. Es importante mencionar que para la evaluación del nódulo pulmonar en solitario, el aspecto crítico a determinar es si es benigno o maligno. En estas imágenes podemos observar algunas características de un nódulo benigno, el cual en esta imagen podemos observar un nódulo con bordes bien definidos y lisos, características benignas. Igualmente, también hay que fijarnos en el tamaño, ya que nódulos con un tamaño inferior a 2 centímetros no suelen presentar comportamientos malignos, al igual que lesiones que contengan calcificaciones en un patrón difuso, central, laminar o en palomita de maíz no son características malignas. En cambio, las características malignas podemos notar en esta imagen que es un nódulo con un aspecto parcialmente sólido y con el paso del tiempo van a desarrollar más zonas sólidas, características de malignidad. Igualmente, los nódulos que tengan un tamaño superior a 2 centímetros tienen una alta probabilidad de ser malignos. Igualmente, nódulos con bordes espiculados, como estos dos, o lobulados, como este, son datos que sugieren malignidad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la neumonía y los hallazgos que encontramos en tomografía. En este caso les voy a presentar dos imágenes de una tomografía helicoidal o axial en la que podemos identificar opacidades mal definidas que están relacionadas con las flechas celestes. Estas son de predominio, como podemos ver, de predominio intersticial. Estas van a estar alternando con el parénquima pulmonar normal, lo cual va a generar un patrón de vidrio depulido o vidrio esmerilado, característico de la neumonía. En este caso, estas imágenes es de un paciente diagnosticado con neumonía por Pneumocystis jirovecii, en la cual podemos identificar en ambas imágenes un derrame pleural bilateral, como podemos ver en las dos imágenes, y signos característicos de la neumonía, como es el broncograma aéreo, que está presente en la primera imagen.
Listo, después les presento 4 cortes asimismo axiales de neumonía, en este caso una neumonía lipoidea idiopática. Esta va a ser característica o se va a producir por un depósito de grasa en el tejido pulmonar. En las 4 imágenes podemos ver una alteración del parénquima pulmonar, asimismo con características antes mencionadas como vidrio esmerilado, por todos los lóbulos, más presente en la parte basal, como podemos ver en las 4 imágenes. Además de esto, presentamos un engrosamiento septal, el cual va a producir un patrón que se le conoce como patrón empedrado o crazy paving, por su conocimiento en inglés. En este caso también podemos describir que se presenta áreas de panalización en el parénquima pulmonar, más conocido en el lugar subpleural, en el lóbulo superior derecho, como podemos ver en las siguientes imágenes, que se concentra más, se podría decir, una panalización del parénquima pulmonar, característico asimismo de la neumonía lipoidea idiopática. Ya que estamos pasando este problema de la pandemia y del COVID-19, podemos presentarles a ustedes 4 cortes de un paciente con progresión de COVID-19 a la cual se le ha diagnosticado de neumonía causada por este virus. Podemos ver 3 cortes sagitales y un corte coronal, y en lo cual se mantienen los patrones que dichos anteriormente, un patrón de vidrio esmerilado, un engrosamiento septal, que está característico en este caso, y pequeñas áreas de panalización que se van formando, como podemos ver en las diferentes flechas que van mostrándonos áreas de panalización causadas por este virus. Neumomediastino. En este caso, les presento un caso de un paciente de 20 años, el cual fue sacado dos tomografías de forma axial, una tomografía de forma coronal y una tomografía de forma sagital, el cual podemos llegar a la conclusión de que el paciente hay una presencia de aire en el tronco brachiocefálico y presenta también este paciente una emergencia de la carótida izquierda común. Ya. Y en la ventana aortopulmonar, va a estar en contacto con la aorta descendente, como podemos ver en las flechas negras y en las flechas blancas de las diferentes imágenes. Como ya dije antes, este es un corte coronal, este es un corte sagital, al cual llegamos a la conclusión del diagnóstico que sería un neumomediastino espontáneo. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el derrame pericárdico y sus hallazgos tomográficos. Hay que tener en consideración que el espacio pericárdico está constituido entre la hoja parietal y la hoja visceral, que contiene un volumen de 15 a 50 ml de líquido superior a los 50 ml. Es característico de un derrame pericárdico porque se encuentra anormal. Tenemos que tener en cuenta que la acumulación de líquido anormal se inicia en las porciones más declives del espacio pericárdico. Cuando el paciente se encuentra decúbito supino, corresponde a la zona posterior o detrás del ventrículo izquierdo. Al siguiente tenemos que tener en cuenta que el derrame pericárdico, a medida que va aumentando de volumen, tiene a acumularse a lo largo de lo que es del borde cardíaco derecho, hasta llenar lo que es el espacio total del corazón. Tenemos que tener en cuenta que la tomografía computarizada puede solo visualizar lo que son derrames pericárdicos de bajo volumen, como lo vemos aquí. Y tenemos que tener en cuenta que hay que realizar una radiografía de tórax y visualizar el índice cardíaco con el fin de tener un diagnóstico congruente y posteriormente visualizar el derrame pericárdico en una tomografía computarizada para tener un diagnóstico exhaustivo. Bueno, voy a hablar sobre lo que es la pericarditis constrictiva y los hallazgos tomográficos. Hay que tener en cuenta que es una entidad infrecuente, que es el resultado del engrosamiento inflamatorio y fibrótico significativo del pericardio. Hay que tener en cuenta lo que son las dos capas, tanto la visceral como la parietal, que se adhieren entre sí y que a menudo el tejido fibrótico contiene lo que es depósitos de calcio
provocando lo que es el engrosamiento y el endurecimiento, prometiendo lo que es notablemente el llenado ventricular, disminuyendo el volumen sistólico y el gasto cardíaco. La pericarditis también puede ser constituida por los estallidos finales de lo que es procesos inflamatorios y traumáticos que afectan al pericardio, aunque la mayoría de las pericarditis constrictivas establecidas no se pueden identificar con una etiología concreta. En los pacientes se puede visualizar lo que es la presencia congestiva venosa, lo que promueve consideradamente lo que es el trasudado del líquido desde los capilares sistémicos. La construcción de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, o ambas, puede aumentar la presión de venosa pulmonar, provocando lo que es un derrame pleural. Aquí hay que tener en cuenta que el engrosamiento pericárdico es mayor de 5 milímetros, como lo vemos aquí. Y en ausencia de lo que es el engrosamiento pericárdico o líquido, el diagnóstico de las miocardiopatías restrictivas es más probable, pero que no sea posible confirmarlo. A ver, también se tiene que ver la valoración de otros signos morfológicos indirectos, tales como la dilatación de la vena cava superior, vena cava inferior, la morfología del septum y el tamaño y la morfología de que son de las cavidades, las cavidades derechas del corazón, tanto como el ventrículo derecho y la aurícula derecha, porque puede haber un mayor aumento. Derrame pleural. Derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural entre la pleura parietal y la pleura visceral. Este líquido puede ser exudado y trasudado. ¿A qué nos referimos con trasudado? Este va a ser un líquido más estéril, mucho más limpio. Y el exudado es un líquido más turbio o más sucio. Aquí se puede ver una tomografía en la cual se ve que tiene un medio de contraste que es hiperdenso. Aquí se puede ver su vértebra, su aorta. Aquí se puede ver claramente que se ha generado un campo de opacificidad por el derrame pleural en todo el campo derecho. Aquí se puede ver su pulmón izquierdo, que se encuentra totalmente normal, y también se observa una lateralización de estructuras. Es neumotórax. Vamos a dar una breve definición. Que neumotórax, esta enfermedad se produce cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, es decir, entre la pleura visceral y la pleura parietal. El neumotórax puede ser ocasionado por un traumatismo penetrante de pecho, ciertos procedimientos médicos o en algunas enfermedades pulmonares. Los síntomas incluyen dificultad para respirar en el caso de que el neumotórax sea de gran tamaño. En este caso, si es que el neumotórax es de gran tamaño, se usa una aguja o un conducto para poder quitar el exceso de aire. A continuación les vamos a mostrar una tomografía de una persona de 43 años que aproximadamente tiene 73 kilos de peso. Aquí se puede ver su pulmón derecho, que está totalmente normal, no hay ninguna patología. Y acá en el pulmón izquierdo se puede ver tranquilamente todo lo hipodenso, que es esto de aquí, que vendría a ser el neumotórax. Aquí se puede ver la pleura parietal, que sería esto de aquí, y esto de aquí, la pleura visceral. En esta de aquí se puede ver un poco más claro. Esta sería la pleura parietal. Y esta de aquí, la pleura visceral. Todo lo hipodenso que tenemos aquí es el neumotórax.
Bueno, yo les voy a hablar sobre el enfisema pulmonar intersticial. Tenemos que este de aquí se produce cuando el aire queda atrapado en los tejidos fuera de los conductos y alvéolos de los pulmones. Bueno, en esta tomografía de alta resolución se muestra una imagen curvilínea delgada de gas en los paquetes vasculares bronquiales del lóbulo inferior derecho, relacionados con el enfisema intersticial, lo cual vemos de una forma hipodensa en las flechas negras. También se detectaron cambios enfisematosos extensos y en el mediastino próximo al corazón y en la aorta torácica descendente. Como vemos aquí, un hemomediastino, el cual se encuentra de forma hipodensa. Aquí en esta tomografía coronal reconstruida de tórax muestra la presencia de aire, se encuentra de una forma hipodensa alrededor de las arterias coronarias, que son estas estructuras largas ramificadas. Bueno, tenemos que este aire procedía de un alvéolo roto de un paciente que tenía asma, y este de aquí se desplazó retrógradamente hacia el ilio, lo cual produce un hemomediastino y un enfisema subcutáneo. También tenemos que el paciente presentaba neumotórax, como podemos ver aquí de forma hipodensa en las flechas blancas discontinuas. Ahora les voy a hablar sobre la estenosis aórtica. Bueno, tenemos que este de aquí es un estrechamiento que evita que la válvula se abra por completo, lo cual reduce la irrigación sanguínea y no permite que el corazón funcione correctamente. Bueno, como vemos aquí en esta tomografía, vemos una forma tricúspide de la válvula aórtica. Aquí en la imagen A vemos una proyección perpendicular a la válvula aórtica. Se observa la típica apariencia tricúspide con la forma de estrella de Mercedes-Benz, como podemos ver aquí. También hay una cooptación completa de las válvulas durante el cierre valvular, mientras que en la imagen B vemos una válvula en sístole, en la cual podemos apreciar la apertura completa y donde se identifican los senos de Valsalva, como vemos aquí, de derecho, izquierdo y el no coronario. Aquí vemos una válvula bicúspide. Como vemos en la imagen A, vemos una morfología de la válvula aórtica bicúspide en diástole con cooptación de valvas. En la imagen B vemos una válvula en sístole que presenta una forma de boca de pescado, con la disminución del área de apertura, aunque puede tratarse de una alteración aislada. Esta de aquí también es frecuente que se asocie con otras anomalías, especialmente con la coartación de la aorta y dilatación de la raíz aórtica. Como podemos ver en esta tomografía, que existe también una calcificación en la estenosis aórtica. En un plano de 3 cámaras en sístole se aprecia una importante calcificación y una escasa apertura de la válvula aórtica, como vemos aquí en la flecha negra. En esta imagen de aquí podemos ver que existe una dilatación aneurismática de la raíz aórtica, que vemos de una forma hipodensa, que afecta selectivamente a la región sinusal y sinotubular. Sin embargo, el callado aórtico y la aorta descendente son normales. En esta última imagen que vemos aquí, una tomografía computarizada que es multicorte, vemos aquí una aorta descendente intensamente calcificada, la cual presenta un aspecto circular, y por último tenemos que se encuentra con una protrusión de la placa. Esto de aquí es una aorta de porcelana.